Mi hijo me dijo que debería empezar a salir más, que sería bueno para mí. La forma en que lo dijo sonaba amable, casi pensativa. Pero más tarde esa noche, escuché una conversación que reveló lo que esas palabras realmente significaban. Ya estaban planeando cómo renovar mi casa, cómo convertirla en algo rentable una vez que yo estuviera fuera del camino. De pie en silencio en el pasillo, me di cuenta de algo doloroso. La casa que construí con mi esposo ya se había convertido en parte del plan de alguien más. Así que, tomé una decisión que nunca vieron venir. Y para cuando mi hijo llegó a casa del trabajo, la casa ya estaba vendida. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, tómate un momento para compartir desde donde estás sintonizando. Nos encanta ver cómo nuestras historias conectan a personas de todo el mundo. Tus comentarios y pensamientos dan vida a esta comunidad, y estamos muy agradecidos de tenerte en este viaje con nosotros. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una nueva historia. Ahora, toma un asiento cómodo, tal vez una taza de café o té, y prepárate para un relato que cautivará tu corazón desde el principio hasta el final. Comencemos. Margaret Lawson es mi nombre, y tengo 68 años. He vivido lo suficiente para reconocer el momento en que una vida comienza a cambiar en silencio, incluso antes de que alguien lo diga en voz alta. Durante la mayor parte de mi vida, fui maestra de historia en la escuela secundaria en Asheville, Carolina del Norte. El tipo de mujer que creía que las rutinas estables podían mantener unida a una familia. Después de que mi esposo, Daniel Lawson, muriera de una enfermedad cardíaca hace 6 años, el mundo se volvió más silencioso de lo que esperaba. La casa dentro de la cual construimos nuestras vidas permaneció, de pie en una pendiente que mira hacia los pliegues azules de las montañas Blue Ridge. Es una casa de madera, lo suficientemente antigua para crujir durante los vientos de invierno y oler ligeramente a pino después de la lluvia. Daniel y yo compramos la propiedad cuando éramos jóvenes y esperanzados. Pasamos años reparando tablas rotas, repintando paredes y plantando árboles que ahora se extienden más altos que el techo. Nuestro hijo Andrew creció corriendo por estas habitaciones, dejando rasguños en la barandilla de las escaleras y huellas de barro por todo el piso de la cocina. Durante mucho tiempo después de que Daniel muriera, viví sola en el ritmo tranquilo del retiro. Las mañanas significaban café en el porche, observando cómo la niebla rodaba lentamente a través de las montañas. Las tardes se llenaban de libros, jardinería y el silencio cómodo de una casa que conocía cada paso que daba. Hace 3 años, Andrew sugirió que él y su esposa Lindsay se mudaran. Dijo que sería bueno para mí, que la casa se sentía demasiado grande para una sola persona. Los recibí con un alivio genuino. Pensé que las risas familiares podrían suavizar el vacío que Daniel dejó atrás. Al principio, todo parecía normal, pero con el tiempo, la casa comenzó a sentirse diferente. Lindsay a menudo señalaba lo anticuada que se veía la cocina. Andrew hablaba de ideas de renovación y valor de la propiedad. Las conversaciones sobre la casa ocurrían a mi alrededor en lugar de conmigo. Los muebles se movieron. Los gabinetes se reorganizaron. Aparecieron planos en la mesa del comedor que mostraban posibles mejoras. Ninguna de estas cosas era cruel. Sin embargo, juntas llevaban un mensaje silencioso. Me estaba convirtiendo lentamente en una visitante en el lugar donde una vez había sido el centro. Andrew también comenzó a hablar más a menudo sobre bienes raíces en Asheville. El turismo estaba creciendo, dijo, y las casas cerca de las montañas podían generar ingresos serios por alquiler. Escuché en silencio, sin estar segura de si él estaba soñando en voz alta o planeando algo más grande. El momento que cambió todo llegó en una tarde tranquila a principios de otoño. Estábamos de pie en la cocina, con la luz del sol desvaneciéndose a través de la ventana. Andrew levantó la vista de su teléfono y dijo, «Mamá,
Tal vez sea hora de que salgas más. Su voz sonaba educada, casi casual, pero algo dentro de las palabras se asentó pesadamente en mi pecho. Esa noche, me quedé sola en el porche, mirando a través de las montañas que Daniel amaba. El viento se movía suavemente a través de los árboles, y la vieja casa crujía suavemente detrás de mí. Por primera vez, me pregunté si la vida que construí aquí se estaba escapando silenciosamente de mi alcance. Y si el lugar que una vez perteneció a mi familia se estaba convirtiendo lentamente en el futuro de alguien más. No discutí esa noche. En cambio, escuché el silencio a mi alrededor, el mismo silencio que me había consolado después de que Daniel muriera. Solo que ahora se sentía diferente, como si la casa misma estuviera esperando a que yo notara algo importante que había estado cambiando por mucho más tiempo del que quería admitir. Tal vez este era el comienzo de todo lo demás. Si todavía estás viendo y este momento te hizo sentir curiosidad por lo que realmente está pasando en esa casa, comenta el número 1 abajo para que sepa que estás aquí conmigo porque lo que descubrí más tarde esa noche cambió todo lo que pensaba que sabía. Ahora, pasemos al capítulo 2. Las palabras de Andrew me siguieron hasta la mañana siguiente como un eco débil que se negaba a desvanecerse. Tal vez sea hora de que salgas más. La oración sonaba bastante inofensiva en la superficie, algo que un hijo podría decir por preocupación por su madre. Sin embargo, la forma en que lo dijo permaneció conmigo de una manera inquietante que no podía ignorar. Las montañas afuera de Asheville todavía estaban cubiertas de niebla matutina temprana cuando salí al porche con mi café. El aire olía húmedo y fresco, como siempre lo hacía antes de que el sol subiera sobre las Blue Ridge. Durante años, esta hora tranquila había sido mi parte favorita del día. Después de que Daniel muriera, esas mañanas se convirtieron en un pequeño ancla que mantenía el mundo estable. Dentro de la casa, sin embargo, el silencio ya no se sentía igual. Cuando regresé a la cocina, noté una vez más cuánto había cambiado la habitación desde que Andrew y Lindsay se mudaron. Los tazones de cerámica que usé durante años habían sido reemplazados por platos blancos minimalistas. El estante de especias se había movido a un gabinete diferente. Incluso la mesa de la cocina había sido empujada más cerca de la ventana para hacer espacio para una máquina de café elegante que Lindsay insistió en que necesitábamos. Ninguno de estos cambios era dramático por sí solo, pero juntos creaban una sensación sutil de que la casa ya no me pertenecía por completo. Durante el desayuno, Andrew habló con entusiasmo sobre cómo los números de turismo en Asheville estaban subiendo de nuevo. Mencionó cuántos visitantes venían de ciudades como Atlanta y Charlotte para pasar los fines de semana en las montañas. Lindsay asintió mientras desplazaba algo en su tableta, mencionando ocasionalmente cómo los alquileres a corto plazo se habían vuelto rentables. Escuché en silencio, revolviendo mi café y observando cómo el vapor subía de la taza. Las conversaciones siempre sonaban similares últimamente: renovaciones, valores de propiedad, oportunidades. Hablaban de la casa como si fuera un proyecto esperando ser optimizado en lugar de un hogar que había crecido junto a nuestras vidas. Esa noche, la casa se acomodó en su quietud nocturna habitual. Subí temprano con un libro, pero no podía concentrarme en las páginas. Las palabras de Andrew seguían regresando a mis pensamientos. Alrededor de la medianoche, me desperté con sed y bajé hacia la cocina. Las luces de la sala de estar todavía estaban encendidas, y escuché voces que flotaban a través del pasillo. Andrew y Lindsay estaban sentados en el sofá, hablando en voz baja. Creían que yo estaba dormida. Lindsay estaba hablando de convertir el piso inferior en una unidad separada. Explicó que el crecimiento del turismo en Asheville significaba que los viajeros siempre estaban buscando casas de montaña para alquilar por unas cuantas noches. Andrew mencionó números de ingresos mensuales potenciales que sonaban sorprendentemente precisos. Discutieron mover paredes, abrir espacio y rediseñar el diseño del sótano.
Luego Lindsay dijo algo que me hizo detenerme. Sugirió que yo podría disfrutar viviendo en algún lugar más social, tal vez una comunidad para personas mayores donde hubiera actividades organizadas y personas de mi edad con quienes pasar el tiempo. Andrew respondió que animarme a salir más haría la transición más fácil con el tiempo. La oración cayó en silencio, pero su significado se volvió de repente muy claro. Me quedé en el pasillo por un largo momento, escuchando el resto de su conversación desvanecerse en ruido de fondo. No fue enojo lo que me llenó primero. Fue claridad. Eventualmente, me di la vuelta y subí de nuevo sin hacer ruido. Dentro de mi habitación, me senté en el borde de la cama, mirando el familiar tocador de madera que Daniel construyó hace décadas. Durante varios minutos, simplemente respiré, dejando que la verdad se asentara en su lugar. Luego, abrí la pequeña caja de madera que guardaba en el armario. Dentro estaban los documentos que registraban el lado práctico de una vida, papeles de seguro, estados de cuenta bancarios y la escritura de la propiedad. Cuando Daniel murió, la propiedad de la casa se transfirió completamente a mi nombre. Andrew parecía haber olvidado ese detalle, pero mientras sostenía el documento en mis manos esa noche, me di cuenta de algo importante. El futuro de esta casa todavía era mío para decidir. Si todavía estás aquí y comenzando a sentir el peso de lo que escuché, comenta el número 2 abajo para que sepa que estás siguiendo la historia porque lo que encontré en los documentos al día siguiente reveló algo que mi hijo nunca esperó. Ahora, pasemos al capítulo 3. La mañana después de que escuché a Andrew y Lindsay hablando, la casa se sentía extrañamente diferente. Nada había cambiado físicamente durante la noche, sin embargo, la atmósfera llevaba una tensión silenciosa que no había existido antes. Tal vez era simplemente que yo finalmente estaba viendo las cosas con claridad. Me desperté temprano, como siempre lo hacía, y salí al porche con una taza de café. Las montañas más allá de Asheville se extendían en capas azules suaves bajo un cielo pálido. La niebla aún no se había levantado de los valles. Durante décadas, esta vista me había saludado cada mañana, estable y tranquilizadora. Esa mañana, se sentía más como un recordatorio de que el tiempo avanza tanto si estamos listos como si no. Cuando regresé adentro, Andrew y Lindsay ya estaban en la cocina. Andrew se movía rápidamente entre el refrigerador y la cafetera mientras revisaba mensajes en su teléfono. Lindsay estaba sentada en la mesa con su tableta, estudiando algo que parecía un sitio web de renovaciones. Hablaban con facilidad sobre horarios de trabajo y planes de fin de semana. Andrew mencionó que el mercado de vivienda de Asheville había crecido aún más fuerte en los últimos meses. Lindsay comentó que las casas de montaña se estaban volviendo especialmente valiosas para los viajeros que buscaban alquileres a corto plazo. Ninguno de los dos me pidió mi opinión. Me serví otra taza de café y escuché en silencio, notando cómo hablaban naturalmente sobre la casa, como si ya fuera parte de sus planes futuros. Sus voces llevaban la confianza casual de personas que creen que entienden cómo se desarrollarán las cosas. En lugar de confrontarlos, simplemente observé. La edad enseña paciencia de formas que la juventud rara vez entiende. A veces la decisión más poderosa es esperar hasta que sepas exactamente dónde estás parado. Más tarde esa mañana, llamé a Patricia Gómez. Patricia era una abogada de bienes raíces con una oficina en el centro de Asheville. Hace años, nuestros hijos habían jugado en el mismo equipo de fútbol de la escuela, y ocasionalmente hablábamos durante esos juegos de los sábados. Siempre me había parecido alguien que entendía tanto a las personas como el papeleo por igual. Cuando contestó el teléfono, le expliqué que tenía algunas preguntas sobre asuntos de propiedad y me preguntaba si podríamos reunirnos en privado. Patricia aceptó sin dudar. Su oficina estaba en una calle tranquila no muy lejos del Tribunal del Condado de Buncombe. El centro histórico de Asheville todavía conservaba sus viejos edificios de ladrillo y aceras estrechas llenas de pequeños cafés y librerías.
Caminar por esas calles siempre me recordaba cuánto tiempo había vivido en esta ciudad. Patricia me saludó cálidamente y me invitó a su oficina. Coloqué una carpeta de documentos en su escritorio y expliqué que quería entender mis opciones con respecto a la casa. Mi pregunta para ella era simple. Si alguna vez decidía vender mi casa de manera silenciosa y eficiente, ¿cuán complicado sería el proceso? Patricia me miró con cuidado antes de responder. Me preguntó si estaba segura de que quería explorar esa posibilidad. Le dije que no estaba tomando una decisión final todavía. Solo quería entender mis opciones. Comenzó a revisar los documentos que traje. La escritura de la propiedad confirmó exactamente lo que ya sabía. Después de que Daniel muriera, la propiedad de la casa se transfirió completamente a mi nombre. Andrew no tenía autoridad legal sobre la propiedad. Mientras Patricia revisaba los registros públicos conectados a la casa, algo inesperado apareció en los resultados de la búsqueda. Unas semanas antes, Andrew había contactado a un banco local preguntando sobre la posibilidad de refinanciar la propiedad. El banco había rechazado proceder porque él no estaba listado como el propietario. Patricia explicó que la consulta sugería que Andrew ya había estado explorando planes financieros que involucraban la casa. Tal vez renovación, tal vez conversión en alquiler. De cualquier manera, la casa claramente se había convertido en parte de su pensamiento a largo plazo. Mientras escuchaba, sentí una calma sorprendente asentarse sobre mí. Esto ya no era especulación. Andrew ya había comenzado a planear un futuro que dependía de algo que todavía legalmente me pertenecía. Miré a Patricia y le hice una pregunta final. ¿Cuán silenciosamente se podría vender una casa? Si todavía estás viendo y te preguntas qué decisión tomé después de enterarme de la verdad sobre la consulta al banco. Comenta el número 3 abajo para que sepa que estás conmigo porque el siguiente paso que di en silencio puso todo en movimiento. Ahora, pasemos al capítulo 4. Cuando salí de la oficina de Patricia Gómez en el centro de Asheville, el aire de la tarde se sentía diferente contra mi piel. Las calles se veían iguales a como siempre habían sido, alineadas con fachadas de ladrillo, cafés y edificios antiguos que habían estado allí durante generaciones. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez desde que Andrew y Lindsay se mudaron a la casa, sentí una sensación silenciosa de claridad. El descubrimiento de Patricia sobre la consulta de Andrew en el banco permaneció en mi mente mientras caminaba lentamente hacia mi auto. Mi hijo ya había comenzado a explorar formas de financiar cambios en la casa. Ya sea que se diera cuenta o no, había empezado a construir planes alrededor de algo que no le pertenecía. Curiosamente, no me sentía enojada. En cambio, sentí algo más estable, algo que me recordaba la calma resolución que Daniel solía llevar cuando enfrentaba decisiones difíciles. Durante décadas, había ayudado a guiar a nuestra familia a través de cada desafío que la vida ponía frente a nosotros, criando a Andrew, manejando nuestras finanzas, reparando la casa con Daniel. Pieza por pieza. Ninguna de esas responsabilidades me había asustado. ¿Por qué este momento debería ser diferente? Cuando regresé a casa esa noche, Andrew y Lindsay estaban en la sala de estar discutiendo muestras de pintura extendidas sobre la mesa de café. Apenas levantaron la vista cuando entré por la puerta. Lindsay estaba comparando tonos de gris que pensaba que modernizarían las paredes de abajo. Andrew mencionó que los espacios abiertos eran más atractivos para los inquilinos. Su conversación continuó como si el futuro que describían ya fuera seguro. Simplemente asentí educadamente y subí. Dentro de mi habitación, me senté durante varios minutos, escuchando el sonido amortiguado de sus voces que flotaba a través de los pisos. Me golpeó cuán confiadamente hablaban de la casa, cuán naturalmente asumían que su futuro ya estaba decidido. Esa noche, comencé a ordenar mis pertenencias. Empecé con cosas pequeñas. Un cajón lleno de fotografías antiguas,
Cartas que Daniel había escrito durante los primeros años de nuestro matrimonio, boletines de calificaciones que Andrew traía a casa de la escuela. Cada artículo llevaba un recuerdo unido a él como un eco silencioso. No apresuré el proceso. En cambio, me moví con cuidado, decidiendo qué piezas de mi vida realmente importaban. Algunas cosas las puse en cajas para guardar, otras las aparté para donar. Durante los siguientes días, entregué en silencio varias bolsas de ropa y artículos del hogar a una organización benéfica local en Asheville. El acto de soltar se sentía sorprendentemente liberador. También visité mi banco y abrí una cuenta separada a mi nombre. Fue un paso simple, pero me dio una sensación de independencia que se había desvanecido lentamente en los últimos años. Una semana después, decidí tomar un viaje corto. Le dije a Andrew que quería pasar unos días visitando la costa, lo cual no era del todo falso. A veces la distancia ayuda a aclarar la mente de una persona. Conduje hacia el sur hasta que las montañas gradualmente dieron paso a pantanos y aire salado. El pueblo de Beaufort en Carolina del Sur me recibió con calles tranquilas y un puerto lleno de olas suaves. El ritmo de vida allí se sentía más lento, más suave de alguna manera. Una tarde mientras caminaba cerca del frente del agua, noté una pequeña cabaña con un letrero modesto en el patio delantero. La casa era simple, pintada de azul pálido con un porche que daba al agua. No era grande. No era impresionante, pero se sentía pacífica. Me quedé afuera de la puerta durante varios minutos antes de llamar al número en el letrero. El agente de bienes raíces llegó más tarde esa tarde y me mostró el interior. La luz del sol llenaba la sala de estar y las ventanas se abrían hacia la brisa del puerto. Sin pensarlo demasiado, hice un depósito en la cabaña. Cuando salí de Beaufort la mañana siguiente, me di cuenta de algo importante. Por primera vez desde que Andrew sugirió que debería salir más, sabía exactamente hacia dónde se dirigía mi vida. Y esta vez, la decisión era completamente mía. Si todavía estás aquí y sientes curiosidad por el plan que comenzaba a tomar forma, comenta el número 4 abajo para que sepa que todavía estás conmigo porque pronto alguien inesperado entró en la casa y cambió toda la dirección de la historia. Ahora pasemos al capítulo 5. Cuando regresé de Beaufort, Carolina del Sur, las montañas afuera de Asheville se veían iguales a como siempre habían sido. La casa todavía estaba de pie en su colina familiar, enmarcada por árboles altos y la distancia azul tranquila de las montañas Blue Ridge. Sin embargo, el momento en que entré, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en años, ya no veía la casa solo como el centro de mi pasado. La veía como una elección. 2 días después de regresar a casa, llamé a Patricia Gómez de nuevo. Contestó con la eficiencia tranquila que había llegado a apreciar. Le dije que estaba lista. No había vacilación en mi voz esta vez. Patricia entendió inmediatamente lo que quería decir. Explicó que si quería vender la casa en silencio, se podía hacer a través de listados privados en lugar de anuncios públicos. No aparecerían letreros en el patio y solo se contactaría a compradores cuidadosamente seleccionados. La discreción, me aseguró, era posible. Durante los siguientes días, me moví por la casa como lo haría normalmente, con cuidado de no atraer atención de Andrew o Lindsay. Limpié el polvo de los estantes, ordené la sala de estar y limpié las ventanas que daban a las montañas. Para ellos, probablemente se veía como limpieza rutinaria. En realidad, estaba preparando la casa para que alguien más la viera. Cada habitación contenía piezas de una vida que Daniel y yo construimos juntos. La cocina todavía llevaba marcas tenues en la encimera donde él una vez reparó una bisagra rota del gabinete. Los pisos del pasillo crujían en el mismo lugar donde Andrew solía correr por la casa después de la escuela. Me detuve en la puerta de su antigua habitación por un momento, recordando los carteles que una vez pegó en las paredes.
Dejar estos recuerdos atrás no era fácil. Pero también había comenzado a entender algo importante. Los recuerdos no pertenecen a los edificios. Pertenecen a las personas que vivieron dentro de ellos. Una semana después, Patricia llamó para decirme que había encontrado un comprador potencial. Su nombre era Evelyn Carter, una cirujana retirada de Boston, Massachusetts. Después de décadas trabajando en hospitales ocupados, Evelyn estaba buscando un lugar más tranquilo donde pudiera escribir y pasar tiempo cerca de la naturaleza. Patricia arregló para que Evelyn visitara la casa una mañana mientras Andrew y Lindsay estaban ambos en el trabajo. Cuando Evelyn llegó, salió de su auto lentamente y miró hacia la casa con la atención cuidadosa de alguien que había pasado muchos años observando detalles. Su cabello plateado captó la luz del sol mientras caminaba hacia el porche. Se movió por las habitaciones con pensamiento, tocando la barandilla de las escaleras y deteniéndose en las ventanas que dan a las montañas. A diferencia de Andrew y Lindsay, no habló de derribar paredes o rediseñar el diseño. En cambio, simplemente observó. Hablamos brevemente en la sala de estar. Mencionó que después de una larga carrera médica, quería un lugar donde la vida pudiera moverse a un ritmo más gentil. Le dije que la casa había sido construida lentamente durante muchos años por mi esposo y por mí. Hubo una comprensión silenciosa entre nosotras. Evelyn parecía reconocer que la casa contenía más que metros cuadrados y valor de propiedad. Contenía una historia. Antes de irse, caminó hacia el porche trasero y miró a través del valle. El sol de la tarde tardía pintaba las montañas en tonos suaves de azul y oro. Más tarde esa noche, Patricia llamó de nuevo. Evelyn estaba seria acerca de comprar la propiedad. Ofreció un precio justo y dijo que no tenía intención de apresurarse en cambios mayores. Quería tiempo para vivir en la casa y entenderla antes de decidir nada. Mientras estaba de pie junto a la ventana escuchando la voz de Patricia, me di cuenta de algo que me sorprendió. Por primera vez desde que todo esto comenzó, me sentía en paz con la idea de dejar ir la casa. Tal vez había encontrado a la persona correcta para llevar su próximo capítulo adelante. Esa noche, después de que Patricia me habló de la oferta de Evelyn Carter, no respondí de inmediato. En cambio, me quedé de pie en la sala de estar y observé cómo la luz de la tarde tardía se movía lentamente a través del piso de madera. La casa se sentía inusualmente silenciosa, como si estuviera esperando a que yo decidiera algo importante. Durante décadas, cada decisión importante que Daniel y yo tomamos juntos había involucrado este lugar. Elegimos los colores de pintura, plantamos los árboles en el patio y reparamos el techo después de una tormenta violenta hace muchos años. La casa había crecido junto a nuestras vidas, cambiando poco a poco con cada año que pasaba. Ahora, yo era la única que quedaba para decidir su futuro. Después de que Andrew y Lindsay se fueron a la cama esa noche, caminé por la casa sola. Me moví lentamente de habitación en habitación, permitiendo que los recuerdos unidos a cada espacio surgieran naturalmente. La cocina todavía tenía el leve aroma del pulimento de limón que Daniel usaba en los gabinetes. Pasé mis dedos por la encimera donde él una vez arregló una bisagra suelta mientras Andrew se sentaba cerca haciendo la tarea. En el pasillo, me detuve junto a la escalera. Casi podía escuchar el sonido de los pequeños pasos de Andrew corriendo por esas escaleras en las mañanas escolares. El tiempo había llevado esos años muy lejos, pero los ecos permanecían. Finalmente, salí al porche. Las montañas eran siluetas oscuras contra el cielo desvaneciente, y una brisa fresca se movía a través de los árboles que rodeaban la propiedad. Este porche había sido mi refugio tranquilo después de que Daniel muriera. Cada mañana, me sentaba aquí con café, observando cómo la niebla se levantaba de los valles de Blue Ridge. De pie allí esa noche, me di cuenta de algo que me sorprendió. La casa me había dado todo lo que podía. Había protegido a nuestra familia,
resguardado nuestros recuerdos y nos había llevado a través de décadas de momentos ordinarios y extraordinarios. Pero no pertenecía solo al pasado. Su futuro todavía estaba por escribirse. A la mañana siguiente, llamé a Patricia Gómez. Le dije que estaba lista para avanzar con la venta. Ella explicó los siguientes pasos con cuidado. Los documentos legales tendrían que prepararse y una vez firmados el acuerdo con Evelyn Carter se volvería vinculante. Acepté sin dudar. Durante nuestra reunión más tarde esa tarde, Patricia mencionó algo que hizo la situación aún más clara. Meses antes, Andrew había intentado persuadirme para que firmara un documento financiero llamado poder notarial. En ese momento, dijo que simplemente haría más fácil para él ayudar a manejar facturas o papeleo si alguna vez necesitaba asistencia. Afortunadamente, había declinado. Patricia explicó que si hubiera firmado el documento, Andrew podría haber ganado autoridad para tomar decisiones financieras en mi nombre. En ciertas situaciones, esa autoridad podría haber incluido refinanciar la propiedad o controlar otros activos. El pensamiento envió un escalofrío silencioso a través de mí, no porque creyera que Andrew pretendía daño, sino porque me di cuenta de cuán fácilmente el control sobre mi propia vida podría haberse escapado. Esa comprensión borró cualquier duda restante. Firmé el acuerdo preliminar con Evelyn Carter esa misma tarde. Patricia presentó el papeleo y el proceso comenzó oficialmente. La casa en la colina Blue Ridge ahora se movía hacia un nuevo capítulo. Antes de salir de la oficina de Patricia, le pedí que me ayudara a establecer un pequeño fondo fiduciario para mi nieta, Emma. Ella siempre me había tratado con la simple amabilidad que los niños ofrecen sin cálculo. Cuando regresé a casa esa noche, Andrew y Lindsay estaban discutiendo horarios de trabajo en la mesa de la cocina. No tenían idea de lo que acababa de pasar. Durante el fin de semana, terminé de empacar las últimas de mis pertenencias personales. La mañana del lunes llegó en silencio. Andrew y Lindsay salieron para el trabajo a la hora habitual, su auto desapareciendo por el camino de grava. Me quedé junto a la ventana y observé hasta que el camino más allá de los árboles estuvo vacío de nuevo. Luego tomé el teléfono y llamé a la compañía de mudanzas. Para el final del día, todo sería diferente. Si todavía estás viendo y te preguntas qué pasó después de que firmé los papeles que lo cambiaron todo, comenta el número 6 abajo para que sepa que llegaste hasta aquí porque el momento en que mi hijo regresó a esa casa, todo su plan se derrumbó. Ahora, pasemos al capítulo 7. La mañana de lunes llegó con la certeza silenciosa de algo preparado desde hace mucho. Me quedé en la ventana de la cocina y observé cómo Andrew y Lindsay retrocedían su auto por el camino de grava. Su rutina matutina se veía exactamente igual a como siempre había sido. Andrew llevaba su bolso de laptop mientras Lindsay revisaba su teléfono, ya pensando en el día por delante. Ninguno de los dos notó la forma en que me quedé quieta junto a la ventana. El auto giró al final del camino y desapareció detrás de los árboles. Cuando el sonido del motor se desvaneció, la casa se acomodó en un profundo silencio. Durante unos segundos, permanecí allí, dejando que el momento se asentara dentro de mí. Después de meses de observación, planificación silenciosa y decisiones cuidadosas, el momento finalmente había llegado. Caminé de regreso a la mesa de la cocina y tomé el teléfono. La compañía de mudanzas que Patricia recomendó contestó rápidamente. Habían estado esperando mi llamada. Confirmamos la dirección y el horario que ya habíamos discutido antes. El camión llegaría dentro de una hora. Cuando colgué el teléfono, miré alrededor de la cocina lentamente. La luz del sol se extendía a través del piso de madera justo como lo había hecho durante décadas. Los gabinetes que Daniel instaló hace años todavía tenían el mismo leve aroma a madera pulida. Nada en la habitación parecía diferente. Sin embargo, sabía que para el final del día, todo cambiaría.
La mayoría de mis pertenencias ya estaban empacadas. Durante la semana anterior, había elegido con cuidado qué piezas de mi vida viajarían conmigo. Empaqué fotografías de Daniel de pie con orgullo en el patio el año en que terminamos de construir el porche. Guardé una pequeña pila de cartas que me escribió al principio de nuestro matrimonio. También empacé varios libros de mis años enseñando historia, libros que todavía llevaban notas escritas a mano en los márgenes. Todo lo demás quedó atrás. El camión de mudanzas llegó en silencio alrededor de media mañana. 2 hombres salieron y me saludaron educadamente antes de comenzar su trabajo. Llevaron las cajas de mi habitación y el estudio abajo sin hacer preguntas innecesarias. En una hora, el camión estaba casi lleno. Mientras trabajaban, caminé lentamente por la casa una última vez. La sala de estar se veía más grande con los estantes parcialmente vacíos. El piso del pasillo crujía suavemente bajo mis pasos, justo como lo hacía cuando Andrew corría por la casa de niño. Me detuve al pie de la escalera, recordando las muchas mañanas cuando Daniel se paraba allí atando sus botas antes de salir para el trabajo. Cuando salí al porche, el aire de la montaña se sentía fresco y familiar. Durante un largo momento, miré a través del valle, observando cómo la luz del sol se extendía a través de las crestas distantes de Blue Ridge. Esperaba que la tristeza subiera en mi pecho, pero lo que sentí en cambio fue calma. La casa había llevado mi vida durante muchos años. Ahora llevaría la de alguien más. De vuelta adentro, coloqué un solo sobre en el centro de la mesa de la cocina. El nombre de Andrew estaba escrito claramente en el frente. Dentro había 2 documentos. El primero era una copia del acuerdo de venta firmado para la casa. El segundo contenía la información de contacto de Patricia Gómez en caso de que tuviera preguntas sobre los detalles legales. No dejé una carta. Los hechos explicarían todo con suficiente claridad. Para la tarde temprana, los mudanceros terminaron de cargar la caja final. Tomé una última mirada a través de la puerta antes de salir y cerrar la puerta detrás de mí. Las llaves descansaban adentro según las instrucciones que Patricia me había dado. Mientras el camión se alejaba de la propiedad, no miré atrás. Varias horas después, Andrew regresó a casa del trabajo esperando una noche ordinaria. En cambio, entró en una casa que se sentía extrañamente vacía. En la mesa de la cocina, encontró el sobre. Para cuando terminó de leer los documentos, su teléfono ya estaba en su mano, llamando a mi número una y otra vez mientras yo conducía hacia el sur hacia un futuro muy diferente. Para cuando llegué a la carretera que se dirigía al sur, las montañas alrededor de Asheville ya habían comenzado a desvanecerse en la distancia detrás de mí. La carretera curvaba suavemente a través de valles y bosques, y por primera vez en meses, sentí la extraña calma que viene cuando una decisión difícil finalmente se ha tomado. Mi teléfono comenzó a sonar aproximadamente una hora después de comenzar a conducir. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era. El nombre de Andrew aparecía una y otra vez mientras las llamadas continuaban. Al principio, dejé que el teléfono descansara en silencio en el portavasos a mi lado. Habría tiempo para hablar más tarde. El paisaje cambió lentamente mientras pasaban las millas. El aire de la montaña se suavizó en brisas más cálidas, y el bosque alto dio paso a extensiones amplias de tierra abierta. Conduje de manera constante, dejando que el ritmo de la carretera aclarara mis pensamientos. Durante esas horas, me encontré recordando a Andrew como niño. Recordé la forma en que solía correr por la casa con rodillas raspadas y zapatos embarrados. Recuerdo las noches cuando Daniel lo llevaba a la cama después de que se quedara dormido en el piso de la sala de estar. En ese entonces, su futuro parecía tan amplio y esperanzador. Los niños crecen, por supuesto. Construyen sus propias vidas y sus propias expectativas. A veces esas expectativas silenciosamente remodelan a la familia de la que vinieron. Cuando finalmente llegué a Beaufort,
Carolina del Sur, el sol de la tarde se reflejaba suavemente a través del agua del puerto. El pueblo se sentía pacífico de una manera que Asheville no lo había sido por mucho tiempo. Los barcos se mecían suavemente cerca de los muelles, y el aire llevaba el leve aroma a sal y hierba de pantano. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, contesté. La voz de Andrew llegó rápidamente, llevando una mezcla de incredulidad y frustración. Había regresado a casa esperando una noche ordinaria y en cambio encontró la mitad de la casa vacía y papeles legales esperando en la mesa de la cocina. Sus palabras se tropezaban unas con otras mientras intentaba entender lo que había pasado. Escuché en silencio hasta que su voz se calmó. Luego expliqué la verdad tan calmadamente como pude. La casa me pertenecía. Cada documento legal decía lo mismo. Durante años había permitido que Andrew y Lindsay trataran la casa como si su futuro ya hubiera sido decidido, pero esa nunca había sido la realidad. Habló sobre los planes de renovación que habían estado preparando y las oportunidades financieras que creían que la propiedad ofrecía. Le dije que esos planes se habían discutido muchas veces sin que nadie preguntara qué quería yo. Hubo una larga pausa después de eso. La frustración en su voz se suavizó ligeramente, reemplazada por algo más incierto. Tal vez fue el primer momento en que se dio cuenta de que el futuro que imaginaba se había construido sobre suposiciones en lugar de permiso. Nuestra conversación terminó sin voces elevadas. Le dije dónde estaba y que estaba a salvo. También le dije que todo se había manejado legal y responsablemente. Si tenía preguntas sobre el papeleo, Patricia Gómez podía explicar los detalles. Cuando la llamada terminó, salí del auto y caminé hacia el pequeño porche de la cabaña que había elegido semanas antes. El puerto se extendía en silencio frente a mí, y una brisa ligera se movía a través de los árboles. Por primera vez desde que esta historia comenzó, el aire a mi alrededor se sentía completamente quieto. Si todavía estás aquí y quieres ver cómo termina finalmente esta historia, comenta el número 8 abajo para que sepa que te quedaste conmigo hasta los capítulos finales porque lo que pasó después reveló si esta familia podía alguna vez sanar verdaderamente. Ahora, pasemos al resultado final de la historia. La cabaña en Beaufort era más pequeña que la casa que dejé atrás en Asheville. Pero la primera mañana que desperté allí, me di cuenta de algo importante. Más pequeño no significaba menor. Simplemente significaba más silencioso. La luz del sol se deslizaba suavemente a través de las cortinas delgadas, y el sonido del agua moviéndose contra los muelles del puerto flotaba a través de la ventana abierta. Me senté lentamente y escuché el ritmo desconocido pero pacífico del pueblo. No había pasos arriba. No había tensión silenciosa en el pasillo, no había conversaciones sobre planes que no me incluían. Por primera vez en mucho tiempo, el día por delante me pertenecía por completo. Desarrollé una rutina simple dentro de la primera semana. Cada mañana, caminaba por el sendero del puerto donde los barcos camarones se mecían suavemente en la marea. El aire llevaba el aroma a sal y hierba de pantano, y la brisa se movía lentamente a través del agua. Después de mi caminata, a menudo me detenía en un pequeño café cerca del muelle donde el dueño me saludaba con una sonrisa cálida cada día. La vida en Beaufort se movía a un ritmo más gentil que en Asheville. Nadie parecía estar apresurándose hacia la siguiente oportunidad. Las personas hablaban fácilmente con extraños, y el pueblo mismo se sentía como un lugar donde el tiempo se estiraba en lugar de apretarse. Una tarde, visité la biblioteca local y descubrí un pequeño grupo de lectura que se reunía cada jueves. Cuando mencioné que había pasado la mayor parte de mi vida enseñando historia, la bibliotecaria me animó a unirme a sus discusiones. Antes de mucho tiempo, me encontré compartiendo historias sobre el pasado con personas que genuinamente disfrutaban escuchando. Me recordó quién había sido antes de que todo se volviera complicado. Unos días después, mi teléfono sonó.
Mientras regaba las pequeñas plantas afuera del porche de la cabaña, la voz alegre de Emma llenó la tarde tranquila. Preguntó si podía venir a visitarme pronto. Por supuesto, le dije que sí. Cuando Emma llegó ese fin de semana, trajo una energía que hizo que la pequeña cabaña se sintiera más brillante. Cocinamos la cena juntas y caminamos por el puerto al atardecer. Hizo preguntas curiosas sobre el pueblo y escuchó con atención mis respuestas. Su presencia me recordó que los lazos familiares no se definen por propiedad o planes. Más tarde esa noche, después de que Emma regresara a casa, revisé mis mensajes y vi que Andrew había enviado una nota corta. Sus palabras eran simples, casi cautelosas. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasó y que estaba comenzando a entender por qué tomé las decisiones que tomé. Leí el mensaje 2 veces antes de dejar el teléfono. No respondí de inmediato. Algunas conversaciones necesitan tiempo antes de poder comenzar correctamente. En cambio, salí afuera al porche y observé cómo las luces de la noche se asentaban a través del agua del puerto. Por primera vez en muchos años, sentí que mi vida se había abierto de nuevo en lugar de cerrarse. La vida en Beaufort se acomodó en un ritmo tranquilo que se sentía tanto nuevo como extrañamente familiar. Cada mañana, el puerto me saludaba con luz suave reflejándose en el agua. Y cada noche, el cielo se desvanecía en tonos gentiles de oro y azul. La cabaña ya no se sentía temporal. Se sentía como un lugar donde finalmente podía respirar sin sentir que necesitaba justificar mi presencia. Con el tiempo, los eventos alrededor de la casa en Asheville comenzaron a sentirse menos como una crisis y más como una lección. Envejecer te enseña muchas cosas, pero una de las verdades más sorprendentes es cuán fácilmente las personas comienzan a asumir que te has apartado. No intencionalmente quizá. La vida simplemente avanza a tu alrededor y lentamente las conversaciones cambian. Los planes se discuten sin tu voz. Las decisiones se forman en silencio en habitaciones donde ya no se te considera necesaria. Había vivido a través de ese cambio sin reconocerlo completamente. La casa nunca fue verdaderamente el corazón del problema. Solo era el lugar donde todo se volvió visible. Lo que importaba mucho más era el momento en que me di cuenta de que me había permitido convertirme en una figura silenciosa de fondo en mi propia vida. Una tarde, llegó una carta de Andrew. Él sobrellevaba su letra familiar, aunque el espaciado cuidadoso de cada palabra sugería que había tomado tiempo para componerla. Dentro escribió honestamente sobre las suposiciones que había hecho. Admitió que siempre había creído que la casa eventualmente le pertenecería. En su mente, las renovaciones y planes habían parecido naturales, incluso lógicos. Al leer sus palabras, sentí que algo dentro de él había comenzado a cambiar. La comprensión no llega toda de una vez. Crece lentamente, de la forma en que crece la sabiduría a través de la reflexión y a veces el arrepentimiento. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en la pequeña mesa junto a mi silla. El perdón no es algo que requiera gestos dramáticos. Comienza en silencio, a menudo con la simple voluntad de permitir tiempo para que las personas se conviertan en mejores versiones de sí mismas. Esa noche, salí afuera al porche. El puerto se extendía frente a mí, calmado y estable bajo la luz desvaneciente del atardecer. Los barcos se movían suavemente en la distancia mientras la brisa llevaba el aroma a sal a través del agua. De pie allí, sentí algo más profundo que satisfacción. Sentí dignidad. Dejar la casa nunca había sido sobre ganar o perder. Había sido sobre recordar que mi vida todavía me pertenecía. Y a veces lo más poderoso que una persona puede hacer es simplemente elegir no desaparecer. A veces los puntos de inflexión más poderosos en la vida no llegan con argumentos fuertes o finales dramáticos. Llegan en silencio en los momentos en que una persona finalmente entiende su propio valor. Hay momentos en que aferrarse se siente más fácil.
Pero la verdadera fuerza a menudo aparece cuando alguien elige avanzar y reclamar el espacio que merece en su propia vida. El respeto, la dignidad y la paz no son cosas que deban negociarse por comodidad o familiaridad. Son los cimientos silenciosos de una vida vivida con honestidad. Y a veces la decisión más valiente es simplemente elegir no desaparecer. Si esta historia resonó contigo, tómate un momento para reflexionar sobre las personas y las elecciones que dan forma a tu propia vida. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si disfrutas historias como esta, recuerda seguir y suscribirte para que nunca te pierdas la siguiente.